chance para detener la transcripción. Listo. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, sí se ve. ¿Sí se logra ver? Ok. Bueno, la idea de hoy es seguir con el capítulo 41. Ya vimos el capítulo 40 la semana pasada. Es como una visión más teórica del capítulo, ¿verdad? Porque la matemática que engloba a veces es un poco engorrosa. El capítulo 41 no va a iniciar con la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones. Vamos a brincarnos esa parte. El que quisiera leerlo, pues lo quiere leer, y si alguien tiene duda, pues me puede preguntar. Vamos a brincarla para no trabajar esa parte matemática, que es casi que llevar a cabo lo que vimos en una dimensión de Schrödinger a 3 dimensiones. Vamos a tratar de entender un poquito cómo la mecánica cuántica ha avanzado en el estudio del átomo, de cómo son los átomos, y en especial el átomo de hidrógeno, que es el que más se entiende. Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a iniciar hablando entonces bueno, esto ya lo vimos la vez pasada, de que normalmente nosotros podemos aprender mucho sobre lo que es la estructura, las propiedades de todos los átomos, desde la ecuación de Schrödinger. Y esto es lo nuevo que trae la física cuántica, para poder entenderlo y no verlo solo desde lo que estamos acostumbrados a trabajar, que es la tabla periódica, los elementos, número atómico, número másico, números cuánticos, pero eso de dónde viene, pues viene de acá la ecuación de Schrödinger. Nosotros vamos a trabajar, tratar de identificar los estados con un conjunto de números cuánticos, que se pueden usar con átomos de muchos electrones, que se vuelve, eso sí, más complicado. Nosotros vamos a centrar más en el hidrógeno. ¿Qué vamos a ver? Que el electrón, además de las propiedades que tiene, ¿verdad? Que ya vimos, tiene un movimiento angular que se llama spin. Ahorita vamos a ver qué es y todo lo demás, y hacer una analogía de cómo sería el spin. Vamos a ver que tiene una cantidad de movimiento angular orbital asociada con su movimiento, y nos vamos a encontrar con un principio que se llama el principio de exclusión de Pauli, que ahí por ahí les puse un video de eso, como para que más o menos vieran también de qué trataba. Y que en teoría lo que quiere decir es que dos electrones en un átomo no pueden tener un mismo estado mecánico cuántico. Vamos a ver. Empezamos con el átomo de hidrógeno. Ahí les pongo estas características, y la pregunta generadora de aquí abajo: ¿por qué no es tan válido el modelo de Bohr? Bueno, vimos que en el modelo de Bohr los electrones se mueven en órbitas circulares, similar al modelo de Kepler de los planetas girando alrededor del Sol. Entonces esa visión era muy newtoniana, y lo único diferente era que se le ponían valores cuantizados de la cantidad de movimiento angular, y iban ahí girando alrededor. Y de hecho esto es lo que normalmente se enseña a nivel de escuela, de colegio, y nos vamos con la visión de que el átomo es de esta manera. Si bien este modelo sirvió para determinar los niveles de energía correctos que tenía el átomo de hidrógeno, con ayuda de los espectros, tiene muchas dificultades conceptuales. ¿Se acuerdan de este modelo? Que si el electrón estaba en un estado más alto y bajaba a un estado inferior, pues liberaba energía, y esa energía se veía en forma de fotón, se podía ver dentro del espectro. Acá se mezclaba la física clásica con conceptos nuevos y eran contradictorios. Entonces, se pensaba que el electrón estaba girando alrededor del núcleo, eh, cómo tiene un nivel de energía, bueno, un valor de energía, ¿cómo es que no cambia dentro de ese nivel? Porque se creía que si giraba, entonces tendría que generar un campo electromagnético, corrientes inducidas, y todo eso empezaba a dar problemas. Este modelo de Bohr no permitía entender el proceso en el por qué se metían y absorbían fotones, y no se podía generalizar a otros átomos. ¿Cuáles otros átomos? Átomos que tuvieran más electrones. Recuerden que el hidrógeno, por ser más sencillo, o sea, el número 1 en la tabla periódica, solo tiene un electrón. Entonces, por eso era más sencillo y funcionaba el modelo Bohr, pero para otros no. Eh, el modelo de Bohr, bueno, eso ya lo dije, el átomo de hidrógeno predecía propiedades magnéticas incorrectas, porque si es una carga eléctrica girando, moviéndose, es una corriente, y por lo tanto genera un campo magnético, corrientes inducidas, y eso como que contradecía a lo que sucedía en el átomo.
Y está bien, su imagen del electrón como partícula de materia localizada en un punto no era consistente con la cuántica, porque recuerden que en la cuántica no es que podamos determinar con la ecuación de Schrödinger dónde va a estar el electrón en un tiempo determinado, sino lo que nos da es una probabilidad o un espacio, una región en la cual puede estar en cualquier lado ahí dentro. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo sería con el modelo Schrödinger. La ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, vamos a tratar de entenderla, qué son esas ecuaciones que trae, como para entender su funcionamiento. Ahorita hablo de esta imagen y de esa ecuación, que sería la función de onda, ya vista desde un tipo de coordenadas que se llaman esféricas. Ok, el problema del átomo de hidrógeno es más fácil de entenderlo desde coordenadas esféricas. Y lo que se usa en las matemáticas para poder trabajar esas coordenadas esféricas es un método que se llama separación de variables. Entonces, se separan las variables en estas tres funciones. No sé si voy a poner el láser, toquecito. No sé si las logran ver acá. Una que depende del radio. Vamos a ver qué es el radio. Sería la distancia de donde está el núcleo a donde está el electrón. Entonces, ese va a ser el radio. Esa es una función. Una función que depende de la variable radio. Sea donde esté, si está acá, entonces es la distancia desde acá hasta el protón. Otra función, que esta es una phi mayúscula, son letras griegas, y una cita mayúscula, y esta es una cita minúscula, son letras griegas, que representan el movimiento en este sentido, ¿no? Como hacia abajo, ¿lo ven? Que puede tener el electrón. Y este otra phi es el movimiento que puede tener en este otro sentido, girando de esta manera, similar a como gira la Tierra, bueno, aquí, alrededor del Sol. Y el otro sería hacia acá. Entonces el electrón no está girando solo en una dimensión, como lo habíamos visto con Bohr, así, ¿verdad? Donde solo posiblemente había un radio a la distancia donde estaba el electrón y un phi dando vueltas. Entonces, zeta le da una dimensión más, entonces él puede estar en cualquier punto en una coordenada esférica. Esas son las coordenadas esféricas y eso es lo que dice esta función, que ahora la función de onda, que una función de onda que era, es la función que representa todas las propiedades que tenga una partícula en movimiento, o que no esté en movimiento. Van a depender del radio, de zeta y de phi. Entonces, las soluciones físicamente aceptables de estas tres ecuaciones van a determinarse cuando los físicos, los matemáticos o los cuánticos o todos los que quieran trabajar esta función, la trabajan, tienen que poner unas ciertas condiciones en la frontera. Estas condiciones en la frontera van a ser características que limitan dónde va a estar el electrón dependiendo del radio, zeta y phi. La función R, esta de acá, de hecho es una condición de frontera, esa función es cero cuando R es muy grande. O sea, si el electrón se aleja demasiado, demasiado, demasiado del protón, la función R se hace cero, que lo que quiere decir es que no está dentro del átomo, entonces esta función R se hace cero. Pero nosotros cuando analizamos un átomo, cuando se analiza el átomo, se hace desde un estado confinado. No sé si se acuerdan del capítulo anterior que era un estado confinado. Podía ser una caja, ¿verdad? Donde el electrón está dentro de la caja. Entonces, siempre va a estar localizado cerca del núcleo, por lo tanto, la función R no se hace cero cuando está dentro del átomo. La otra condición que tiene que cumplirse cuando se hacen todos los análisis matemáticos es que la función angular, ya sea zeta y phi, deben de ser periódicas y finitas. Entonces, el periódico significa que va a estar dando vueltas, va a tener un periodo, una frecuencia y todo lo demás que se vio en la física clásica. Esto es para que esta función sea una cosa que se llama normalizable, que es como para que exista realmente en el universo esta función. La función radial, esto es importante, digamos, si quisiéramos saber cómo es la forma de cada función, la radial es una exponencial. Esta otra cita es una polinómica senos y cosenos. Esta cita son senos y cosenos, se representa. Y phi
es un exponencial con números imaginarios. Esto no lo vamos a trabajar, es como para entender más o menos cómo es que se estudia el átomo de hidrógeno con las coordenadas esféricas. No sé si hay alguna pregunta de esto, de esta diapositiva, que me digan ahí, si más o menos queda claro. No sé, alguno de los que estamos, Sí, profe, ¿habían, queda es- claro. habían escuchado sobre esto de las coordenadas esféricas en algún momento? No sé, alguno que me diga por ahí. Profe, yo me acuerdo que en el cole en química, bueno, y creo que también en química en la U, se ve un poco esto de o sea, de los niveles de energía y demás, solo que no con fórmulas de física, ¿verdad? Ujú, correcto, cierto. Sí, porque ellos usan ya como el resultado, ¿verdad? Del número cuántico, las ecuaciones más finales, pero sí es importante saber que todo eso que ellos están utilizando, que nos enseñan en química del colegio y de la universidad, viene de este análisis que se hace físico del movimiento del electrón. De ahí vienen todas esas ecuaciones. Ahorita vamos a ir viendo que van a aparecer algunas que tal vez ya vieron por ahí. ¿Ok? Hacemos de diapositiva. Los niveles de energía del átomo de hidrógeno, entonces ahora son un poco diferentes a los que se vieron con el modelo de Bohr, porque ya no es un electrón en un nivel de energía de una órbita en un plano. Ahora, véanla acá, ese es el electrón, ese es el protón, y el electrón puede andar por ahí de forma esférica en cualquier punto, tridimensionalmente. Esta sería la ecuación de los niveles de energía ya utilizando los avances de Schrödinger. Vea que depende solo del nivel en el que está, N1, N igual 2, N igual 3. Que este N se conoce como número cuántico principal, que de hecho hay que entenderlo para cuando ustedes hacen esto de configuración electrónica, que fijo lo han hecho, ¿verdad? En las clases de química. Ese N sería el nivel cuántico en el que está. Y lo que Bohr decía que era los niveles donde se dan las transiciones, que pasa de un nivel a otro. Entonces, coincide con lo de Bohr en el sentido que vean que para cada nivel hay un valor de energía determinado. Eso se sigue dando, ¿lo ven? Las energías que se representan con EN, por eso se los puse, son idénticas a la del modelo de Bohr. Lo único que cambia esto con el modelo de Bohr es esta masa, que antes se colocaba pues la masa eh, que era. Ahora hay un concepto nuevo que se llama masa reducida, que tal vez lo encuentren por ahí, que este es la masa que se debe de utilizar en la ecuación de los niveles de energía y da un valor más exacto que lo que teníamos con los niveles de Bohr. Entonces, ¿son consistentes los niveles de energía determinados por la ecuación de Schrödinger? Claro que sí, y nos demuestra que solo dependen de el nivel del número cuántico principal al que pertenece en ese momento el electrón o donde está. Porque sepan que el electrón puede salir de un nivel a otro nivel y hasta puede salirse del átomo para pasarse a otro átomo, que es lo que conocemos como corriente eléctrica. Tenemos una varilla de cobre, lo que está pasando es que dentro de la nube de electrones del cobre, los electrones están pasando bueno, movilizándose de átomos entre átomos, generando un movimiento de electrones que es la corriente eléctrica. ¿Ok? Hay una cantidad muy importante que viene nueva acá, que se llama movimiento angular orbital. Recuerdan que, no sé, el movimiento angular aparecía cuando un objeto estaba rotando sobre un eje. Cuando vimos física, hicimos algunos ejemplos del momento angular, que a veces se conservaba el momento angular orbital. En este caso, no sé, había un ejercicio que se hace mucho de una bailarina, que ella abre los brazos y los cierra para como aumentar su momento angular y que es como es, no, perdón, para aumentar su velocidad angular. Como el momento era angular, el momento angular se conservaba con los brazos cerrados y brazos abiertos, entonces para poder que se conservara cambiaba la velocidad angular. No sé si recuerdan de eso. El electrón también tiene un momento angular asociado y es ese valor L, que depende de los L
que se conocen en química, ¿se acuerdan? En los L, 0, 1, 2. Esos son las magnitudes del movimiento angular. Depende de dónde esté el electrón, en el L, pues va a tener una magnitud, una cantidad de movimiento angular. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, viene de las soluciones de estas ecuaciones que estamos hablando, de estas de acá. Vean acá un ejemplo más o menos de cómo ese sería el vector del momento angular. Si el electrón está acá, pues él estaría girando aquí, como en este. Ven que aquí hay como un cono, en esta parte ahí estaría girando y ese sería el momento angular. Hay una cantidad asociada a ese momento angular, más que todo al LZ. El LZ es una componente del vector momento angular que se llama ML. No lo confundan con masas. ML es el número cuántico magnético. Y L, esta otra de acá minúscula, se conoce como número cuántico orbital. Entonces, ese es el número cuántico orbital y el ML, el número cuántico magnético. ¿Okay? Porque si el electrón pues está girando acá, tiene que haber propiedades magnéticas que él tiene. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Un número cuántico orbital, que es la propiedad que adquiere cuando está girando en órbitas, no como las de Bohr, pero girando en órbitas. Y ml, que es la cantidad, es otro número, es otra propiedad que tiene el electrón, que depende del magnetismo que se genera, como es una carga en movimiento. ¿Cómo se ve eso normalmente en química? Vean acá estas imágenes de acá. Ustedes lo han hecho cuando hacen configuración electrónica. Si el electrón está dentro del estado S, el L, el número cuántico orbital, es 0. Si el estado está en P, entonces el L es 1. Si está en D, el L es 2. Estados F, el L es 3, G, el L 4 y H, L 5. Y las capas, que son como capas en donde el electrón está y está la probabilidad de que esté en alguna de esas capas. Cuando n es igual a 1 es que está en la capa K. Cuando n es igual a 2 está en una capa que llamamos L. N igual 3, una capa M, y n igual 4, una capa N. Entonces esas capas son como esa parte tridimensional en donde el electrón puede estar dependiendo su número cuántico. Ajá, qué importante acá también. Bueno, ya vimos entonces de esta manera que las funciones de onda para el átomo del hidrógeno se determinan con los valores de tres números cuánticos. ¿Cuáles son? N, L y M. Bueno, esta M le hace falta aquí el ML. Vemos que la energía, vean aquí la energía, no depende de L ni de ML, solo depende del nivel. ¿Mm? Y cuando existen, eso es una palabrilla que aparece mucho ahí, que se llama degeneración, un estado distinto con la misma energía, entonces eso se le llama degeneración, que puede ser que el electrón esté en un estado diferente con la misma energía. ¿Qué es estar en un estado? Estar en un lugar del espacio con un cierto valor de n, l y m. Eso es estar en un estado. O sea, que esté en el nivel 1 no significa que todos los electrones que estén en el nivel 1 estén en un mismo estado, no. Tiene que tener las tres características N, L y M. Vamos a ver. ¿Se entiende eso? Más o menos. Me avisan ahí. ¿Cómo lo ven? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Vamos a ver. Pasemos a la otra. Ok. Esto es un ejemplo de cuáles son los estados cuánticos que puede tener el átomo de hidrógeno. Entonces vean que el átomo de hidrógeno, el común normalmente que conocemos es el 1s, pero puede tener otros estados cuánticos que cuando está en la notación 1s, eso sería como la configuración electrónica, 1s, él está en la capa K.
Y en ese caso, cuando está en la capa K, el número cuántico, el magnético es 0 y el orbital es 0. Cuando pasa al nivel 2, sigue siendo el orbital 0, el cuántico 0, y lo que cambia es la capa, pasa a una capa L, entonces sería 2S. Vea la capa L, que era la capa L, vamos a ver por acá, capa L, n igual 2. Entonces por eso 2S. ¿Y qué era S? L igual 0. Por eso se escribe de esa manera, 2S. El 2 viene del N en el que está y el S viene del L igual 0. Luego está también la posibilidad de estar en 2P, que cuando está en 2P puede tener tres valores distintos para el número cuántico magnético, -1, 0, 1, y así sucesivamente. Bueno, eso en el caso del hidrógeno. Claro, si ya agarramos otro átomo que tiene más electrones y demás, pues esto se vuelve un poquito más complicado y a veces es un poco ya confuso de entenderlo a nivel cuántico, que es lo que dice que para electrones, átomos con muchos electrones, estas ecuaciones se vuelven más complicadas. ¿Ok? Ahora, ya viendo esto, sabemos que el electrón no está como en el átomo que nos decía Bohr, en un punto específico, sino que va a estar en una región del espacio con una probabilidad de que esté ahí, con diferentes propiedades que son estas tres, el L, el N y el ML, que eso va a hacer que esté en una probabilidad y a eso se le llama distribución de probabilidad para los electrones. Entonces, la probabilidad de un electrón, vea que esto, bueno, esto que viene acá, el de V, lo que quiere decir es que esto es una ecuación donde la función de onda se está visualizando desde una región volumétrica. Entonces, volumétrica ya incluye las tres dimensiones. Entonces, estamos hablando de esa esfera que les mostré antes. Entonces, eh, esta sería la probabilidad de que el electrón esté entre, bueno, cuando se distribuye el dV se convierte en un dr, entonces le puede dar la probabilidad de saber más o menos a qué distancia del protón está. No, claro, no sabemos en qué punto de esa distribución, pero por lo menos a qué distancia del electrón está. Y es una probabilidad, no es que me vaya a dar un valor exacto de dónde va a estar. Em, Ustedes pueden hacer el cálculo de esto con el modelo de Bohr, que sería más para el nivel 1, L0, ML0, 1S, kappa K, y les va a dar un valor de A, que es el radio mínimo. El radio mínimo se refiere al radio mínimo que puede tener un electrón dentro del átomo, y es este. Ya ese se puede calcular y da 5,29 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, es nada más de, pues, calcularlo. Este se conoce como radio mínimo y siempre que vean un A por ahí en las ecuaciones, un A sub 0, lo que quiere decir es la distancia mínima en la que puede estar el electrón en el átomo. Em, Vea que aquí lo dice, como las distribuciones de probabilidad para el átomo de hidrógeno son tridimensionales, son más difíciles de visualizar que las órbitas circulares bidimensionales del modelo de Bohr. Lo que le ayuda a uno es fijarse en la función de distribución de probabilidad radial, para más o menos tener una certeza con incertidumbre de dónde puede estar ese electrón, pero acercándose más o menos de a qué radio está. Esto es lo que más o menos hablamos de distribución de probabilidad. Esta figura celeste que viene acá. Entonces, esta función, vean esta, en 1S, esta sería la probabilidad de dónde puede estar todo esto. En el 2S puede ser acá o puede ser acá, y en el 3S pues hay más probabilidades. Entonces, ven, no es que dé un punto en específico, sino es una región de espacio. Que esto después, aplicándoselo a otros átomos más complejos, ya me empiezan a dar otras figuras geométricas. Esto es un ejemplo, sigue siendo para el electrón. En el caso que esté en el 1S, en el ml igual 0, pues es eso, lo de Bohr, prácticamente.
En el caso de que esté en 12 SML igual 0, pues vea que ya se va haciendo más compleja. Estos ya son los P, que estos son las figuritas estas que se aprenden en química, que es cuando empiezan a ver, ¿cómo se le llama esto? Geometría, no sé, no recuerdo el nombre que tiene en química, pero que depende del orbital que usted está trabajando, pues tiene una figura geométrica que son las probabilidades donde puede estar el electrón. Aquí 2pml igual 0, esta es más complicada, esta también. Al final de la diapositiva les voy a enseñar un poquito otras, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean y entiendan es que estas regiones aquí con color lo que quieren decir son las probabilidades, las densidades de probabilidad donde puede estar el electrón. Y claro, esto se hace metiendo ecuaciones en una aplicación, un programa matemático que me brinde la figura de esa ecuación, utilizando pues estas ecuaciones de probabilidad. Ujú. Y para esto hay muchos programas. Yo creo que hasta se puede usar GeoGebra o uno que se llama matemática. Vamos a ver. Ok, ya todo bien. En este momento se sabía eso, que estaban esos tipos de variables para el electrón, y la que más se trataba de entender pues era la del orbital, era el movimiento angular orbital, que es un movimiento que tiene que ver con el movimiento del electrón en órbitas. Ahora bien, eh, en su momento, esto era lo que se creía del electrón y se pensaba que con esto ya teníamos resuelto las características del electrón. Lo que pasó fue que algunos científicos hicieron un experimento donde se dieron cuenta que el electrón, bueno, el átomo, sin presencia de un campo, obtenía este resultado de acá. ¿Recuerdan esto de los espectros? Estas rayitas lo que identifican son niveles de energía y también emisión de fotones y todo lo demás. Cuando le metían un campo al átomo, ya aparecían otras que no estaban. Entonces aquí dice, cuando se coloca un gas excitado en un campo magnético, la interacción de los momentos magnéticos orbitales con el campo hacía que se desdoblara la línea espectral en tres líneas. Entonces se empezó a generar la pregunta de por qué. ¿Será que hay otra propiedad que tienen el electrón que no la conocemos? Y esto se logró con el entendimiento del efecto Zeeman. A eso le llamaron efecto Zeeman. Entonces, el efecto Zeeman es esa división de niveles atómicos de energía y de las líneas espectrales que se asocian a esos niveles energéticos de energía cuando se colocaba en un campo. ¿Y qué se confirma con el efecto Zeeman? De forma experimental, la cuantización de la cantidad de movimiento angular, o sea, significa que sí hay movimiento angular, ¿verdad? Porque si no hubiera movimiento angular, entonces sin campo y con campo, pues obtendríamos el mismo resultado. Acá es donde se demostró el ML que estábamos hablando, que le llamamos número cuanto magnético. Esto nos confirmaba que las cargas en movimiento, que pues, los átomos contenían cargas en movimiento, porque si no tienen cargas en movimiento, la presencia del campo, pues tal vez no hubiera afectado. No sé si se acuerdan de esos experimentos que hacíamos en física 3, que si hay una carga en movimiento y un campo se le acerca, entonces, o al revés, que haya un campo y que yo le acerque una carga en movimiento, pues eso generaba cargas inducidas y demás. Estaba la ley de Faraday, que era, no sé si recuerdan, que tenían como una bobina y acercaban un imán en movimiento y eso generaba electricidad. Pues estaba obteniendo resultados similares y eso confirmaba que de verdad entonces habían cargas en movimiento dentro de los átomos y por lo tanto fuerzas magnéticas. Entonces, Zeeman fue el primero que demostró que en la presencia del campo magnético las líneas espectrales se desdoblaban. ¿Y cómo era ese momento magnético? Porque ya no estamos hablando solo del ML, estamos hablando de un momento magnético, que ese momento magnético lo tenían las espiras. No sé si recuerdan en física 3 que las espiras tenían un momento magnético. De hecho, ustedes hacían, creo que en uno de los laboratorios, determinar el momento magnético de un imán. Eh, bueno, ese estudio, ¿verdad? Y esa relación con el concepto de dipolo magnético en espiras de corriente
y mezclándolo un poquito con las ecuaciones de la cuántica, pues nos da esto, la definición del magnetón de Bohr, este momento magnético que sería solo para el caso del ejemplo de Bohr, y una energía asociada a ese momento magnético que depende del ml, de la masa y del campo magnético. Entonces ya tenemos una energía de interacción ahí. Hay algo magnético dentro del átomo. Y a eso se le llamó la energía de interacción orbital magnética. Aquí se ve más o menos cómo era ese diagrama de niveles de energía. Entonces vean acá, se esperaba que si yo le meto el campo, se obtuviera esto de acá, pero no, se desdoblaba en 3 líneas. Entonces, ves, esas 3 líneas iban a depender del ml. Si estaba con un ml1, entonces se desdoblaba para acá, si estaba en 0 acá y si está en -1 acá. Y dependiendo el valor del ml, pues ahí va cambiando. Vean acá, este se desdobla acá, este otro, el n igual 2, en 1, 0, -1. Y eso pues me cambia un poquito los datos arrojados cuando hacían el espectro, la espectrometría. Perdón. Ujú. ¿Se entiende un poquito esto del efecto Zeeman? ¿Qué es lo que habla el efecto Zeeman? ¿Alguno que me confirme por ahí? No sé, ¿alguno por ahí que quiera comentar si se entiende eso? ¿Conrad? Sí, pero Sí, sí, pero sí, sí. sí, entiendo. Sí, genial. Por lo menos ir entendiendo eso. Ahí con videos uno puede profundizar un poco más. Vamos a ver. Ahora bien, denme un chance porque se me va a descargar la compu. Voy a conectarla. Ok. Hay otra característica que tiene el electrón que fue descubierta mucho después, em, que se le llama el spin. Vamos a ver si se mueve acá. ¿Lo ven? Es muy similar. Esto es una analogía, ¿verdad? Porque en realidad no podemos como entender muy bien cómo es que se da esta propiedad dentro del electrón, pero es similar al movimiento que tiene la Tierra, que va girando sobre su mismo eje. Entonces, como va girando sobre su mismo eje, hay otro momento angular, pero es asociado a un concepto que se le llama spin. Entonces, quienes, bueno, empiezan a visualizar que existe esto son los espectroscopistas, que son los que pasan viendo estos espectros, y encontraron algo más, desdoblamientos en campos magnéticos distintos de las 3 líneas que explicamos antes. O sea, de vez en cuando no se obtenían solo 3, sino había algo más. Y ese algo más, pues se trató de ver qué era. Entonces se le puso por mientras efecto Zeeman anómalo. O sea, se intentó hacer esto del campo magnético y en vez de 3 se obtenía otras cosas. Eso se le llamó efecto Zeeman anómalo, para diferenciarlo pues del que vimos anteriormente. Algunos niveles de energía mostraban desdoblamientos parecidos al efecto Zeeman, aunque no hubiera campo magnético externo. Eso era raro. A veces no se le ponía campo magnético, pues se daban desdoblamientos. Entonces había algo ahí que estaba generando algo que me producía el desdoblamiento. Y se examinaban esas líneas de espectro del hidrógeno con un espectrógrafo, pero de bastante resolución, y se observó líneas muy cercanas llamadas multipletes. Y la forma original de la ecuación de Schrödinger eso no lo predecía. Entonces, ahí entró este experimento, el experimento de Stern-Gerlach. Ahí les puse un video sobre él. Eso fue en 1922 por estas dos personas, Otto Stern y Walter Gerlach.
Ellos pasan un haz de átomos neutros a través de un campo magnético. Aquí más o menos se ve, aquí lo pasan, y aquí tienen un detector de placa de vidrio. Estos experimentos lo que demuestran es que en forma muy directa la cuantización de la cantidad de movimiento angular, que ya se sabía, eso lo demostró, que sí, que hay movimiento angular. Pero el movimiento angular tiene algo curioso, metiéndose en matemática, cuando hay cantidad de momento angular, se tiene que formar una cantidad impar, 2L más 1, a la hora de incluir estos, vamos a ver por acá, esto de acá, el L pues tendría que dar un número par. Lo que pasaba es que no estaba dando un número par, entonces ellos por eso le metieron ese 2L más 1 ahí, para que siempre diera par, 2L más 1. Entonces, este valor de L, ¿verdad? Cambiaron el signo, no le pusieron L y le pusieron J. Y empezaron a darse cuenta que para que esta cantidad diera siempre par, esa J tenía que ser un número impar. Entonces, a ese número impar que se tiene que meter aquí para que mi L sea un número par, este L más 1, eso se le llamó el número spin, que es un semientero. Aquí está más o menos el problema que estaba pasando. Esto es lo que se conocía, que lo vimos antes, el efecto Zeeman, sencillo, sin campo, se tira el campo y se hacen 3. ¿Qué pasa? Que a veces no eran 3 veces, aquí ya se formaban 4, aquí se formaban un montón, aquí se formaban un montón. Claro, esto se puede traducir a ecuaciones matemáticas, entonces ellos hacían los cálculos y les daba impar. Y la única forma que diera par era metiendo un número J, J que no sabíamos qué es, no se sabía qué es, y a ese J se le llamó spin. Entonces, un ejemplo del spin del electrón es un medio, positivo o negativo. Si le metemos un medio al electrón, en el caso de los electrones, pues nos da par. Hay otros spin para partículas subatómicas y se vuelve un poco más complejo, pero en nuestro caso solo estamos analizando el electrón. Entonces, con eso se determina que existe otra cantidad, otra propiedad que tiene el electrón y se le llamó spin, que se le relaciona un poco con el giro que tiene el electrón en su propio eje. Que de hecho el libro hace una analogía muy bonita para el spin del electrón y dice que para introducir el concepto del spin es como que si la Tierra, bueno, sabemos que tiene una órbita casi circular en torno al Sol, pero al mismo tiempo gira sobre su eje. Entonces, esos movimientos tienen una cantidad angular asociada. Y pues, la de la órbita es similar al movimiento angular orbital del electrón y el movimiento sobre su eje es igual al spin. La cantidad del movimiento angular total de la Tierra, si ustedes quisieran, en el caso de la Tierra, tener la cantidad de movimiento angular, pues tienen que sumar ambas. Y eso es lo que hacía falta, sumar ambos movimientos para que nos diera el movimiento angular correcto, ¿verdad? Ahora bien, esto entraba en mucho problema porque para que un objeto tenga un movimiento angular, como lo estaban pensando el spin sobre su eje, ya no se podía pensar el electrón como un punto, sino habría que pensarlo esféricamente. Por eso ayudó mucho a analizarlo desde coordenadas esféricas. Ya pensándolo como un objeto esférico, pues ya sería de un tamaño finito y podríamos hablar de una cantidad de movimiento angular spin. ¿Qué pasaba con el modelo de Bohr? ¿Por qué no se hablaba de esa cantidad? Porque para Bohr el electrón era una carga puntual. No, él no lo veía como una esfera giratoria pequeña. Entonces el electrón no tenía esa cantidad spin. Ok. Vean acá, ese sería el número cuántico spin para el electrón, más un medio y menos un medio. Esto normalmente en química se usa, bueno, voy a ver si puedo escribir. No sé si han visto esto que pone uno, que ponían, dependiendo de los electrones, la configuración Sí, profe, electrónica. eso era lo que yo mencionaba. Ok, correcto. Estos son los spin. Esto tiene que ver con
El arriba y el abajo, pues más un medio, el positivo y el menos negativo, y es esto de acá. Ujú. Entonces vean que sí se utiliza, todos estos resultados cuánticos se siguen utilizando, solo que lógicamente ya para un trabajo de uno, hacer una configuración electrónica, pues uno no va a resolver la ecuación de Schrödinger y llegar al resultado del spin, porque ya eso está, entonces pues se usa lo que ya está y se busca una metodología práctica que me permita hacerlo de forma rápida, que es muy útil. Em, ok, números cuánticos spin, características que me gustaría que ustedes se lleven. Em, bueno, el spin ayuda también a entender esto. Ya tenemos al spin, entonces vea que ya no solo es ML, L, ¿cuál era? Y N, sino que ya hay otra característica importante que es el S. Ellos tienen que cumplir un principio que se llama el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si son electrones, son partículas, son ahorita, eso, luego vamos a ver qué son los electrones, bien, y qué es el protón, de qué está hecho, de qué está constituido, y por qué son diferentes a otras partículas. Eso lo vamos a ver en uno de los capítulos que vienen. Dos electrones no pueden tener exactamente el mismo conjunto de números cuánticos en un átomo. Entonces, el mismo conjunto se refiere a que no puede tener N, L, M, L, S iguales, ¿verdad? Entonces, si tenemos los pasados iguales, es porque tiene que haber un electrón con un spin opuesto. Puede ser que haya uno en un medio y el otro en menos un medio, pero no puede tener todos iguales. Esto, traducido al mundo actual, es que usted no puede estar en el mismo espacio-tiempo de otra persona. Usted no se puede transponer en otra persona porque ese espacio ya está ocupado. Para poder hacer eso, digamos, como la fusión de Dragon Ball, no sé si la han visto, la fusión de Dragon Ball sería romper la principio de exclusión de Pauli. Es como algo similar, ¿verdad? Dentro del mundo cuántico. Sin embargo, vamos a ver cuando veamos partículas elementales y demás, que hay ciertas partículas que violan este principio, pero hay que entender muy bien cómo lo hacen y cómo pueden hacerlo. Otra cosa, propiedades magnéticas. El spin del electrón está asociado a un momento magnético. Por eso fue que cuando se hizo el experimento con un campo magnético se desdoblaron, pero en muchos casos no había un campo y también se desdoblaban. Significa que había algo ahí dentro que estaba generando también un campo magnético. Y ya se sabe, pues, qué es el spin. Bueno, y esa propiedad explica el comportamiento de los materiales en un campo magnético, como el ferromagnetismo, paramagnetismo y demás. Otra cosa importante es entender que del experimento Stein-Gerlach fue que se demostró que el spin tiene solo dos valores posibles. Esto es importante porque no es que el spin sea este para todas las partículas elementales. Si tenemos un gluón, si tenemos un muón, una partícula tau y demás, ellas pues tendrán otro spin diferente. Y ese spin diferente las hace ser muy distintas. Quizás el electrón al tener este spin es lo que lo hace a verse en algún momento unificado con los protones y haber generado los primeros átomos, que quizás los primeros fueron los hidrógenos, y cuando existieron los hidrógenos quizás se fusionaron, generaron las primeras estrellas, y luego esas estrellas generaron helio, y luego esos helios, otras estrellas que generaron otros elementos, y se empieza a crear toda la sopa de elementos después del Big Bang, ¿verdad? Entonces, cada partícula pues, va a tener asociado un spin diferente. No sé si hasta acá se entiende qué es el spin. Sí, se hizo como, no sé, hay una duda con el spin. Ok, vamos bien. Conrad. No, no, que ya más o menos ese concepto igual, ya como que ya se había visto igual en química, entonces creo que todo Ok, claro. perfecto, perfecto. Sí, bueno, nosotros estamos tratando también de verlo así como por encimita el concepto.
Ahí los físicos no utilizan esta simbología, ellos usan unas cosas que se llaman brackets. Es una matemática un poco avanzada, los brackets, y hacen muchos cálculos matemáticos porque se ponen a analizar otras partículas. Entonces, lo que llegan como resultado es esto de acá. Pero es lo que se necesita en la química, ¿verdad? No vamos a estar en la química trabajando con muones y con otras cosas extrañas, ¿verdad? Esto es como lo más útil. Por eso es que lo van a ver bastante, los que tienen que dar clases, pues van a tener que hablar mucho de este número cuántico, que hay como una representación. No es así, pero lo que representa más o menos ese spin. Vean la flechita ahí en rosado, es un S vectorial, pero nosotros solo estamos hablando pues de la componente Z de ese S vectorial. Ok, ya casi terminamos. No es como mucho lo que vamos a profundizar en este capítulo. Bueno, con todo esto, pues nace entender qué constituye los elementos de la tabla periódica. Estamos viendo la tabla periódica, después veremos qué es lo que forma el protón, qué forma el neutrón, qué forma el electrón, qué es eso, de qué familias vienen, de qué tipo de partículas son, pero viendo lo general es la tabla periódica. El principio de exclusión se puede aplicar para deducir las propiedades más importantes del comportamiento químico de los átomos con varios electrones, ¿verdad? Incluyendo la tabla periódica de los elementos. ¿Qué es la tabla periódica? Entonces, acá les hacen una relación muy bonita que dice que imagínense en la construcción de un átomo neutro. Entonces, ustedes empiezan con un núcleo desnudo, o sea, con Z protones, no sé cuántos protones quieran agregar ahí, y luego le agregan Z electrones, una cantidad de electrones, uno por uno. Si ustedes pueden hacer eso y llevan eso a un estado fundamental, pues ya generan un elemento. Y esos son los elementos. Todos los elementos se parecen entre sí. Lo único diferente que tienen es la cantidad de protones y neutrones que tiene su núcleo y los electrones que se pueden agregar. Entonces, qué va a pasar si ustedes iniciaran a crear un átomo? Primero se van a llenar los estados electrónicos de mínima energía, los que están más cerca del núcleo, las primeras capas S. Luego se van a ir llenando los estados más altos y ahí se va acomodando y ahí se va creando y así se crea la materia. Claro, eso se necesitaría demasiada energía para hacerlo. Por ahí en algún momento había escuchado que en un laboratorio se trató de convertir el mercurio en oro y que se logró porque son muy parecidos. Entonces, si usted ahí le travesea la cantidad de electrones y demás, pues puede llegar a convertir un átomo en otro, que supuestamente esta es la idea primordial que tenían los alquimistas. Claro, hoy en día el alquimista se ve como en la ciencia ficción, las novelas, las películas, Disney, el alquimista se ve como el que convierte todo en oro, tocándolo, no sé, buscando la piedra filosofal y todo lo demás. Pero en realidad el nacimiento de la química viene de ahí, de creer de que usted puede manipular un elemento para transformarlo en otro. Las propiedades químicas de un átomo, entonces se van a determinar. ¿De qué se determinan? ¿Qué se refiere con propiedades químicas de un átomo? Que si ese cobre es metálico y puede conducir la electricidad, si es magnético, si es aislante, si es radioactivo, todas esas características que tienen los diferentes átomos, si es gaseoso, bueno, en cierta temperatura, vienen de los electrones más externos, lo que le llaman la valencia. Y de ahí es como ellos interactúan, ¿verdad? No es que si no sé, cuando ven reacciones químicas, que, qué sé yo, que hay una molécula que se acerca a otra y le cede un electrón a otra, ese electrón que le cedió no viene de las capas más bajas, sino de las más altas, donde tal vez el electrón no está tan atado al, al núcleo, ¿verdad? Por eso hay también ciertos elementos como, como el nitrógeno o el hidrógeno, el H2, que cuesta mucho separarlos porque ese electrón está muy confinado dentro del, de los, bueno,
del núcleo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de algunos, estos ya ustedes lo saben bastante bien: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro. Cada ellos, pues sí, se les asocia un símbolo, que esto no es, esto solo es para diferenciarlos. Lo importante de un átomo es entender qué significa su número atómico, eh, y qué significa su configuración electrónica. Entonces, ya tener una idea de que si es S, saber de qué eso se está refiriendo a una capa de probabilidad de donde puedan estar los electrones, todo, sus capas y demás. O sea, entender la configuración electrónica sabiendo qué significan todas esas letritas, y no solo hacerlo de manera mecánica. Eso es como lo importante, que, porque esto viene de un análisis profundo a las ecuaciones de Schrödinger, ¿verdad? Todo, a analizar esta función de onda en coordenadas esféricas. De ahí viene todo eso que ustedes utilizan en, en la química, y que es útil no solo para la inorgánica, sino para la orgánica, para todo prácticamente, porque todo necesita de ese análisis. ¿Ok? Bueno, eso era prácticamente lo que quería compartir hoy. Es poquito. La clase de hoy no era una tutoría, sino más que todo finalizar esto, y algunas dudas que tengan hasta el momento, hablar un poquito del guión que lleva. Y esto de acá que les muestro al final son ejemplos de cómo se verían algunos estados de los electrones en un hidrógeno. Aquí no se ve bien, pero esta de acá se le llama función de onda del hidrógeno.